¿Has cantado ante cuánta gente? Había 12.000 personas. ¡Ostras! Pero es que no las veías. 12.000 personas. 12.000, que yo era una exageración. Ahí te entra el nervio, entiendo, ¿no? No, ¿Qué cuidados tenéis los cantantes profesionales con vuestra voz? es como vivir muchas vidas en una sola. Te da una oportunidad de volar. ¿Crees que desde el mundo de la ópera se puede atraer a este público que será el futuro? A mí mis padres nunca me llevaron al teatro. A pesar de que tu padre se dedicaba al Sí, canto. pero yo estaba en otros ambientes. ¿Cuál sería la primera obra que tú recomendarías a un joven? En el grado te enseñan a salir al mercado laboral. Tú del mercado vas al grado. Yo del mercado laboral hago luego el aprendizaje. Que yo en su día también hice el paso al conservatorio para estudiar canto y bueno, no me admitieron en aquel momento. Tú eres del territorio, como decías antes, yo no nací en Viena. No. Y nunca quise marchar de él. Teniendo una carrera internacional, viviendo en un pueblo de Asturias. ¿Cómo es eso? Fíjate que yo creo que eso se da cada vez más. ¿Es mito o realidad? ¿Podéis romper una copa de cristal? Lo que sí puedes hacer es mover cosas. ¿Qué dices? ¿Qué música escucha una soprano? Uf, me lo pones difícil. Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Personas que dan vida, el podcast de la Fundación Caja Rural de Asturias. Hoy en nuestro 10º capítulo tenemos la suerte de contar con una soprano, con Beatriz Díaz, soprano asturiana. Tiene repercusión nacional e internacional. Descubriremos con ella los entresijos y el mundillo de la ópera, del canto y que esperemos que os sea de mucho interés. Así que, empezamos. Bueno, Beatriz, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Gracias a vosotros por invitarme y un placer estar aquí. Qué bien. Yo quería empezar preguntándote quién es Beatriz Díaz y cómo nace un poquito, eres soprano, y cómo nace esta vocación de cantar, esta manera de vivir y trabajar. Pues bueno, Beatriz Díaz, como tú bien dices, es una soprano, una cantante, a nivel profesional, por así decir. A nivel personal, pues es una madre, una hija, una hermana, quiero decir. Y nada, yo creo que tengo una vocación desde que nací, que inicialmente era una afición y se convirtió en mi medio de vida, ¿no? Quizá un poco atípico, a la gente le llama mucho la atención que me dediqué a ser cantante, digamos, lírica. Pero bueno, es algo que llegó a mí de una manera muy fortuita y muy casual, con lo cual ya hace 22 años, así que me dedico a esto. Entonces ya yo creo que se puede decir que sí, cuando uno lleva 22 años y se perdura en el tiempo, creo que es una realidad ya, ¿no? Y cuando dices que cantas desde muy pequeñita, ¿pero ya desde pequeña querías ser cantante o cuando fuiste creciendo descubriste que era un mundo del que podías vivir? No lo sé, para mí la canción siempre fue un recurso en el que, no sé, refugiarme, un medio de expresión, no te sabría decir exactamente qué, pero siempre estuvo, ¿no? Digamos que al inicio de mi vida, pues, fíjate, de nanas recuerdo, hay una anécdota que yo, bueno, cuando fui pequeñina tuve una enfermedad y me tuvieron ingresada en el hospital. Y el mejor momento del día era cuando venía la enfermera porque cantaba con ella todas las nanas del mundo, que ella me cantaba a mí y algún día se las cantaba yo a ella. Yo tendría 3 años de aquella. Y bueno, de ahí salté a la tonada, que también es cierto que para una cría cantar canción asturiana no es lo habitual. Ahora sí, afortunadamente, pues mira, hay muchos sitios donde poder asistir, donde poder mejorar y aprender a cantar tonada. De aquella yo la aprendí de la mano de mi padre, como mi padre se dedicaba a ello, para mí era la normalidad en mi casa y los críos somos esponjas y entonces lo que te enseñan en casa es lo que luego transmites. Y como yo tenía el gusanillo de cantar y el gusanillo de la música, pues aprendí aquello y empecé a recorrer escenarios con mi padre y un poco así, de una manera natural, espontánea. Quiero decir, conmigo nunca nadie se sentó en una silla y me dijo, aprende esta canción. Nunca, cuando yo era pequeña. Quiero decir, mi padre ensayaba en la sala de enfrente donde yo jugaba y bueno, pues él repetía, o sea, tenía una cinta de aquella, era una casete, y tenía una cinta donde repetía. Y yo pues lo iba escuchando a la par que él y de repente un día empecé a cantar esas canciones, pero conmigo nunca jamás nadie se sentó y me dijo, mira, tienes que aprender esto, tienes que... No, yo en esto era totalmente freelance y yo me montaba mis performances y yo decidía qué cantaba, cómo, dónde y cuándo. Y pues bueno, luego ya de adolescente pues me gustaba pues Mariah Carey, Whitney Houston, este tipo de cantantes femeninas un poco así cañeras.
Y empecé así, y luego ya pues me dirigieron, ¿no? Apareció la que es mi maestra, la que considero mi maestra de toda la vida, que es Elena Pérez Herrero, en Mieres, además. Fíjate tú que muchas veces pensamos que la ópera hay que ir a sitios muy lejanos o que está como muy lejos de nosotros, y a mí me aprendieron y sentaron las bases de mi canto en Mieres. Es cierto que luego viajas, te perfeccionas. Yo estuve estudiando con Miriam Lafrene en Italia y hice muchos cursos y viajé mucho, ¿no? Pero digamos, los inicios del canto y de cómo yo aterricé en el canto lírico fueron en Mieres, casualmente. ¿Cómo fue este proceso de entrenar la voz desde que eres joven hasta los primeros años? Tenías, bueno, decías ahora que tenías una maestra, pero tú en tu día a día, ¿cómo entrenas la voz? ¿O cómo lo hacías antes y cómo lo haces ahora, que igual ya llevas tantos años? Yo creo que hay un cambio. Claro, quiero decir, al inicio de todo esto, yo creo que para mí era una compañía, un divertimento, un juego, porque en realidad era un juego, era un reto personal que yo me ponía, pero eran juegos, era jugar, no había presión, no dependía de ello el que tú pudieras comer al mes siguiente, quiero decir. Entonces yo creo que me acerqué a ello de una manera muy, muy sana, sin ningún tipo de interés, de una manera muy fácil, muy llevadera, sin presiones, poniéndote eso, pequeñas pruebas. Hoy canto aquí, mañana canto allí. Prueba y error, pero sin que nadie te juzgara, ¿no? Quiero decir, sin ponerte tú tampoco cortapisas. Y luego ya es cierto que cuando te vas metiendo seriamente en el asunto, pues ya hay otro tipo de presiones, la gente tiene unas expectativas, pues a veces esto te afecta más a nivel anímico, otras veces no. Juegas con la cuestión de que el instrumento está dentro de ti, entonces, bueno, vas creciendo y van apareciendo otro tipo de problemáticas, ¿no? Pero yo creo que dentro de todo nunca hay que perder el foco de que esto lo haces y lo haces porque te llena de una manera especial, ¿no? Quiero decir, yo puedo tener la suerte de dedicarme a algo a lo que disfruto. Yo cuando salgo a un escenario es cierto que tienes la presión de que sabes que estás ante mucha gente, pero yo ahí vuelo. Es como un lugar donde pasan cosas, donde yo dejo de ser yo y de repente soy otra persona y tengo la capacidad de ser otra persona. Y, por ejemplo, tengo la capacidad de morirme y resucitar cuando se acaba la obra. Quiero decir, es como vivir muchas vidas en una sola. Te da una oportunidad de volar. Porque yo luego, el teatro, lo que sucede en la ópera, que es el teatro asociado a la música, sí, enriquece mucho la cuestión. Quiero decir, yo que tengo alma de... Pues descubrí ahí una pasión que yo no sabía que tenía y una facilidad, ¿no? para transmitir cosas y para establecer una relación con el público. Y eso me sumó aún más a lo que ella hacía. He de decir que, claro, cuando yo tenía 15 años y empecé a estudiar canto y dábamos conciertos en las casas de cultura, 15, 16, 17... yo pasaba vergüenza de que mis compañeros se enteraran de que cantaba allí y que cantaba aquel repertorio, porque, bueno, en determinadas edades pues te da vergüenza todo, claro, y hay que no se enteren. Y entonces, claro, y es como, ay, pero también me pasaba con la tonada. Cuando era cría, sí, pues era, que tú cantas tonada. Y bueno, pues sí, pero yo estaba siempre tan convencida de que dentro de todo lo que me dijeran o no me dijeran, era lo que a mí me gustaba y era mi pasión, que era, bueno, pues yo, soñar es gratis, siempre lo digo, quiero decir... Yo creo que es muy interesante soñar y soñar a lo grande. Luego las cosas pueden menguar y igual no llegas, pero sí plantéatelo como algo en lo que tú te emplees y emplees cada día tu tiempo y te vayas poniendo pequeños retos asumibles. Obviamente no puedes ir de repente, no, yo mañana canto en el Metropolitan. No, hombre, no. Tendrás que empezar poco a poco y de una manera pues escalonada. Pero sí que creo que es una manera interesante de plantearse objetivos. Uh-huh. Una de las cosas que decías ahora es que tú llevas tu instrumento contigo siempre, las 24 horas del día, los 365 días del año. Yo tengo, bueno, lo hablamos antes, yo tengo un cuñado, Saúl, que es violinista, y claro, él me dice, yo dejo el instrumento en casa, pero los cantantes no. Entonces, ¿cómo cuidas tu instrumento de forma diaria? ¿Te privas de algún alimento, de alguna bebida? ¿Qué cuidados tenéis los cantantes profesionales con vuestra voz? A ver, cuidados sí y no. Quiero decir, cuando empiezas yo creo que, bueno, una es más inconsciente en el sentido de que todo funciona, el cuerpo es otro, te recuperas de otra manera más rápida, no todo es como inmediato. Y bueno, ya con los años pues empiezan a aparecer, pues, por ejemplo, problemas de reflujo. Yo, por ejemplo, sí que cuando estoy digamos, en época de función, de ensayos, porque nosotros por producción solemos estar fuera una media de un mes. Quiero decir, para que nosotros hagamos aquí, pues cuando por ejemplo, se hace ópera en el Campo Amor, el telón se abre 4 o 5 funciones, pero en realidad nosotros 3 semanas antes ya empezamos el trabajo dentro. Claro.
sea aquí o en cualquier lugar que viajemos, hacer una producción de ópera o de zarzuela, hablamos, ¿no? Entonces, pues durante ese mes sí que intentas un poco cuidarte, ¿no? Independientemente de que no quita que te puedas coger un resfriado o que te puedas poner enfermo, que enferma también me tocó cantar y, hombre, se sufre, no se pasa bien. Pero claro, en realidad la técnica que tú desarrollas es precisamente para esos días. Quiero decir, los días buenos donde todo funciona, donde todo sale fácil, es maravilloso, pero no piensas, no necesitas pensar. Sin embargo, cuando estás un poco enferma y aquello no funciona como debería ser correctamente, pues ahí sí que te tienes que poner un poco más las pilas y focalizar. Entonces, bueno, no es fácil porque, bueno, también ahí entra el plano psicológico aquí. Que claro, en realidad pues un día nos sentimos bien y con ganas, otro día de repente pues pasó alguna cuestión o te falta un ser querido o tienes a alguien muy enfermo y tú tienes una preocupación externa, ¿no? Pero bueno, hay que también aprender un poco a aislarse y digamos que cuando entras por la puerta del teatro, hacer un poco un ejercicio de los problemas de momento, los aparco aquí en la puerta, ahora estoy aquí en esta circunstancia, con estas características que tengo ahora mismo sobre la mesa y con esto pues voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Quiero decir, muchas veces se juzga al cantante, malos días tenemos todos. Quiero decir, hay veces que se tiene la cuestión y cada vez más de que somos robots, no somos robots, somos seres humanos. Entonces, yo entiendo que una persona paga una entrada para ir a ver, pero un cantante puede tener una mala noche y no por eso deja de ser un buen cantante, ¿no? Sino que somos humanos detrás de todo eso. Tú no sabes lo que hay detrás de lo que sucede ahí encima. Es que, claro, en realidad nosotros salimos ahí a un escaparate donde se nos juzga por lo que pasa en una hora y pico, pero lo que hay detrás lo sabemos nosotros. La mochila que cada uno tiene, pues esa es la que hay. Y bueno, pues en cuanto a cuidados, pues hidratarse bien es fundamental. No hablar por teléfono. Fíjate tú, el WhatsApp vino en una época muy buena para nosotros. ¿Ah, sí? ¿No hablar por teléfono? Porque desgasta mucho. O sea, hablar por teléfono forzamos mucho más la voz. Yo en épocas más que ahora, sí, que lo que estamos haciendo. Sí, porque tú hablas por teléfono y aunque sea inconscientemente, fuerzas la voz. Hablar por teléfono también es una praxis que si la puedes evitar, o sea, hablar el mínimo posible, hacer un poco acopio de tu voz para dejarlo todo en los días de función, ¿no? Pero luego, dentro de todo, yo creo que también tienes que tener una normalidad de vida. O sea, quiero decir, no nos podemos meter en una urna de cristal porque es que tienes que vivir también, es que tenemos que vivir. Entonces, claro, yo creo que si se da la casualidad o la postura de que tengas que vivir en una urna para poder realizar tu trabajo, quiere decir que a lo mejor no es el mejor trabajo. Quizá no es el trabajo de tu vida, ni es el sitio donde tú puedas volar y ser feliz, porque en realidad entonces, si estás sufriendo, no. Entonces, bueno, hay que sopesar muchos factores. Y hay épocas también, hay épocas en las que todo funciona maravillosamente, tú tienes tu instrumento totalmente controlado y tal, y por lo que sea, pues hay un cambio hormonal, físico, lo que sea, y te modifica sensaciones, porque nosotros trabajamos con sensaciones. Entonces, claro, mi sensación dentro de mi instrumento no tiene por qué ser la misma que tengas tú dentro del tuyo. Yo te puedo decir lo que yo siento cuando canto y cómo lo siento, y te lo traslado. Pero tú tienes que buscar dentro de ti esa sensación. Entonces, claro, muchas veces, yo, por ejemplo, este año comencé, en septiembre, nunca había dado clases y empecé a tener algún alumno y tal. Me daba mucho respeto porque considero que es una cosa muy privada dentro de todo, ¿eh? Y he de decir que me está enriqueciendo mucho y me está manteniendo como muy interesada en el tema porque ves la evolución de la gente y como unos cogen un concepto de una manera muy sencilla, sin embargo otro más... Quiero decir, cada mente, somos todos completamente diferentes. O sea, hay que adaptar pedagógicamente todo y personalizarlo al límite. Lo que funciona con una persona no funciona con otra. La teoría está en los libros y en los maestros para todos, y no todo el mundo canta. O sea, no todo el mundo que quiere cantar lírico llega a especializarse ni a poder salir, digamos, al mercado laboral. Sin embargo, todos sabemos la teoría. Lo que pasa que yo creo que también dentro de todo hay que profundizar de una manera muy concreta dentro de uno mismo, dentro de las sensaciones de uno. Y no solo a nivel vocal, sino que luego nosotros trabajamos mucho la musculatura y el cuerpo. La relajación, la respiración. O sea, hay un montón de factores que confluyen en que podamos cantar sin ningún tipo de esfuerzo y con una amplificación que no necesita de micrófonos. Entonces, claro, todo eso es un trabajo muscular.
Y se hace a través de un trabajo físico donde tienes que emplear... A nivel de cabeza, mira, había un dicho que se decía que se cantaba con muy poquita voz y con mucho cerebro. Porque muchas veces es más reflexionar y pensar y ver de qué manera se analiza la partitura, de qué manera optimizas tus recursos para sacar el mayor rendimiento a lo que tienes en el día que tienes, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé, es una cosa muy peculiar. Para evitar que te quedes afónica o que te agotes mientras estás cantando, claro, es que te fatigues. En realidad lleva también un esfuerzo físico muy importante. Claro. Muy importante, pero date cuenta que pues son 2 horas, sube, baja, porque encima ahora cada vez es más complicado, porque ahora tienes que subir, bajar, saltar. Yo recuerdo una producción que hice con la Fura dels Baus, que hicimos en gira, y me colgaban de unas cadenas, para cantar el primer número me colgaban de unas cadenas, y la primera vez que participé en la producción pues ensayamos bastante, porque ellos ya venían con todo y yo entré a suplir a una amiga además, y claro, tenían que ensayar más que el resto porque yo era nueva, entonces ellos ya se lo sabían y me colgaron y me colgaron. Recuerdo que canté aquella primera función con unas agujetas tremendas, ¿no? Pero claro, al final es que también es un esfuerzo físico. Y luego yo no sé si por mi complexión, que bueno, yo soy pequeñina y tal, me cuelgan, en mi vida yo creo que no colgaron tanto a una soprano en la vida. En el techo de la Ópera de Roma bajaba del techo cantando en una nave, con la Fura andábamos con una grúa a 7 metros, por ahí, siempre. O sea, en Black el Payaso, en el Teatro Español, bajaba de un trapecio del techo, en el Teatro de la Zarzuela también de un columpio del techo. La soprano colgada. Quiero decir, y ahora como yo me voy a hacer especialista en trabajos verticales. Sí, pero bueno, son también, no sé, cosas que se viven si te dedicas a esta profesión. Y luego tiene una cosa que cambias de proyecto continuamente, que es bueno y malo a la vez, te quiero decir. Claro, dices, es que tienes que estudiar una partitura solo para un mes y tal. Porque son de lo que decías antes, ¿no? Más o menos de un mes, entre que está en si vas a, taquilla, por ejemplo, y las preparación antes, un mes y algo, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros cuando se nos llama a trabajar, si yo, por ejemplo, empiezas el 25 de marzo a trabajar en esta producción, cuando yo llego ese día, el 25 de marzo, yo la partitura la tengo que llevar memorizada y sabida, entera. Claro. O sea, yo ese trabajo es un trabajo previo... En casa. Sí. Que se hace en casa, con un repertorista, tal, pero ese es tu trabajo a lo que tú te comprometes a llegar el día del primer día de ensayo con todo aprendido de memoria y todo sabido. ¿Para qué? Para que durante esas 3 semanas que trabajas en el teatro, con el director de escena y el director musical, trabajéis la versión teatral. Quiero decir, el director de escena te monta la obra de teatro. Entras por aquí, sales por aquí, lo que como él vea la versión, porque claro, luego sucede otra cosa. Tú puedes imaginarte un personaje de una manera por tu forma de ser, por cómo tú lo planteas en tu cabeza, por cómo tú lo ves en tu casa. Pero luego llegas al teatro y quieren hacer una versión X, donde te cambian todo aquello, te vuela la cabeza y dices tú, espera, que no era mi personaje. Claro, pero también eso enriquece mucho. Quiero decir, yo, por ejemplo, Musetta la he hecho en 4 teatros diferentes, con 4 producciones diferentes. Y son estupendas las 4. Y las 4 me enseñaron cosas del personaje que a lo mejor la otra no me aportaba y de repente lo que utilicé en otro sitio me valió para esta. Quiero decir, es como un enriquecimiento. A veces escuchamos que la ópera es como para unos pocos, ¿no? Que es un tipo de música que solamente lo escuchan unos pocos. ¿Tú qué le dirías o cómo animarías a una persona que quiera adentrarse en el mundo de la ópera, que luego vas al teatro y quedas impresionado? Yo tuve la suerte hace unos meses de poder disfrutar del Barbero de Sevilla aquí en el Teatro Campo Amor. Sí. Y te quedas impresionado, aunque no sea lo que escuchas en la radio de manera normal, es una cosa espectacular. Mi consejo es que vayan. Quiero decir, muchas veces, pues eso, tenemos prejuzgado todo y decimos, yo esto, no, qué necesidad. Y yo te lo digo por experiencia propia, porque bueno, yo, mi familia, nadie fue a la ópera antes de que yo existiera, te quiero decir. A mí mis padres nunca me llevaron al teatro. A pesar de que tu padre se dedicaba al canto. Sí, pero yo estaba en otros ambientes. O sea, la tonada, pues sí, íbamos a concursos por aquí, viajaban, pero el teatro, ópera no. O sea, el teatro era como, el teatro. No sé si me explico. Pese a que es cierto que tenemos una temporada y una suerte magnífica, porque tenemos la Oído Filarmonía, la OSPA, la temporada de Zarzuela. Es que tenemos todo, o sea, vivimos en un lugar privilegiado en cuanto a música, en cuanto a cultura, somos unos privilegiados sin ningún género de dudas. Barroco, es que tenemos de todo. O sea, a nivel musical, lo que te guste lo tienes, en algún momento del año lo vas a tener para poder ver aquí en Oviedo, o sea, sin duda. Entonces en eso somos unos privilegiados, pero
Nosotros nunca habíamos ido a la ópera. Yo, por ejemplo, empecé a clases de canto con 15 años y la primera vez que fui a la ópera tenía 19. Nunca había ido a la ópera. Yo ya cantaba por ahí, hacía mis pinitos y de aquello empecé a cantar bodas y tal. Bueno, pues lo que se hace, ¿no? Y cuando fui a la ópera aluciné. Pero aluciné como vi en tanta gente que me fue a ver alguna vez a la ópera la misma reacción. Es decir, yo tengo mucha gente en mi entorno que nunca fueron a la ópera y pues por conocerme a mí dicen, va, pues vamos a ir un día a verte, así en plan, pues vamos a ver qué haces ahí, claro, vamos a probar. La ópera. Y claro, de repente dicen, madre mía, es que yo no sabía que era esto, es que no me esperaba que fuera esto, porque claro, de repente el vestuario, la orquesta, el plan actoral, la obra de teatro, es que es un espectáculo completo, es que lo tiene todo, aúna todo, aglutina todo y de repente tú dices, pero ¿cuánta gente hay aquí trabajando en este momento para que yo esté aquí en mi butaca? Y encima no lleva micrófono. Te quiero decir, eso es impresionante. Son cosas que te hacen moverte cosas por dentro y plantearte preguntas. Y yo creo que en realidad la cultura tiene que hacer eso. Moverte cosas y que tú salgas de allí y quieras saber más. ¿Y esto cómo? ¿Y por qué? ¿Y cómo lo hacen? Cuando tú vas a ver un espectáculo y de repente sales con esa cosa de quiero saber más, quiero indagar más en esto, yo creo que la misión está cumplida. Si además de eso consigues que yo, por ejemplo, como intérprete, que uno, aunque sea uno en todo el público, conecte contigo y de repente se emocione o llegue luego y te diga, es que me emocioné tanto que yo... Y dices tú, yo creo que ese es el mejor premio que puede tener un artista. Porque hay otra cuestión muy clara. Un artista no es nadie, absolutamente nadie, sin un público que lo vaya a ver. Es decir, tú te puedes creer muy artista en el salón de tu casa, pero yo necesito un público para que vea lo que yo hago y yo ser capaz de sobreponerme y hacer realmente lo que yo sé hacer delante de la gente. Claro. Porque muchas veces eso también supone un bloqueo, ¿no? O sea, en plan de, bueno, yo sí, pero es que luego llega la gente y hay gente que lo pasa muy mal. Hay grandísimos artistas, grandísimas voces que luego llega la hora de enfrentarse al público y lo pasan muy mal y no son capaces a enseñar en público lo que son capaces de hacer en privado. Y eso es una pena. Y hay días que a lo mejor por lo que sea estás más nervioso y ese día tal y te cuesta. También los hay. Pero no lo sé, muchas veces te plantean, bueno, ¿y cómo te atreves? Yo en realidad creo que es un poco de inconsciencia. Quiero decir... Porque has cantado ante ¿cuánta gente ha sido el máximo? Pues el máximo yo creo que fue en Taichung, cuando inauguramos el teatro de Taichung con la Fura dels Baus haciendo el Carmina Burana en Taiwán y había 12.000 personas. ¡Ostras! Pero es que no las veías, o sea... Montaron allí en mitad de... 12.000 personas. 12.000. En mitad de un parque montaron una carpa enorme para meter la orquesta y nosotros tal. Además era exterior, era al aire libre. Ahí tendrías micro. Ahí sí teníamos un micro de diadema porque si no era imposible. Vale. Pero entonces aquello era como un campo de fútbol enorme y entonces tú veías como... Bueno, yo no sé, yo imagino que los conciertos estos que da la gente de música moderna debe ser algo así. Ves cabezas, claro. cabezas y a mitad de todas esas cabezas que veíais que acababan allí para allá... Había un súper pantallón del mismo tamaño que el escenario donde estábamos nosotros, o sea, aquello era inmenso, y detrás de aquel pantallón había otro tanto o más gente que la que nosotros veíamos. O sea, nosotros veíamos a la primera parte, la segunda parte nos la tapaba la pantalla, que era del tamaño del escenario, que iba para allá. O sea, aquello era una exageración. Y ahí te entra el nervio, entiendo, ¿no? No. Creo que no. Quiero decir, hay otra cuestión. Yo, por ejemplo, el día que tengo que salir a cantar y voy como modo muy relax, digo... Malo. Sí, necesitas una tensión. Un equilibrio. Un bulle-bulle. Sí. Las mariposillas estas, algo. Sí, Quiero decir que te hagas ser consciente de la responsabilidad que tienes, porque es una responsabilidad para con tu público, para hacer las cosas bien, para con tus compañeros, porque en realidad es cierto que se trata al intérprete como una persona sola y aislada y yo considero que hacemos un trabajo de equipo. Y de verdad lo creo. Y de hecho, las veces que tenemos un reparto donde se crea una cohesión, donde jugamos todos a favor y donde todos estamos porque el de enfrente dé lo mejor de sí, eso es una maravilla. O sea, eso sería la panacea. Sí. Y eso sucede. Y cuando sucede es mágico. Porque cuando hacemos música se trata de sintonizar mucha gente a la vez, de sintonizar con la orquesta. La orquesta, si te deja una atmósfera y una manera preparada para que tú entres ahí, tú tienes que entrar en esa atmósfera. No puedes de repente entrar ahí como, ¡pum!, aquí estoy yo.
voy a pegar una bofetada con mi voz y yo aquí por encima de todos. No, yo creo que es un trabajo de equipo. Y cuando haces concertantes con otras voces, pues lo mismo, hay que tratar de que esté empastado, no la mía se escucha más que la tuya. Creo que eso es un error. O sea, para mí, yo confío y apuesto plenamente por el trabajo de equipo, por el compañerismo y porque sea así. Quiero decir que luego, muchas veces, mira, con los pianistas repertoristas, que son quienes nos acompañan, es cierto que es un error. Damos un concierto, somos un pianista y, bueno, cuando das un concierto de piano, pianista y cantante. Y al final la gente, ¡ay, cómo me gustó! Y tal, y el pianista, ¡ay, tú muy bien también! No puede ser. Quiero decir, nuestra labor no existiría si no existiera la de ellos. O la de ellas, te quiero decir. Entonces, yo creo que debemos de pensar un poco más en que estamos en... Sí, que sois uno. Que somos un grupo, un equipo. Un equipo. Esa es la concepción. Lo que pasa que, bueno, luego ya entramos en el terreno de los egos y que cada uno tiene una personalidad. Entonces ahí, pues oye, ya no se puede hacer nada, ¿no? Y ahora que los jóvenes pueden estar un poco alejados de este mundo, que además consumen música en plataformas como Spotify, YouTube, muy rápido todo, este género musical que posiblemente no esté en estas plataformas, que no es tan instantáneo, sino que una ópera tiene hasta descanso, como los partidos de fútbol. ¿Cómo crees que desde el mundo de la ópera se puede atraer a este público que va a ser al futuro? Yo creo que se está trabajando en ello, seriamente. ¿Por qué? Porque, bueno, el público que va a la ópera, por desgracia, o sea, necesitamos regenerarlo y precisamente enganchar a la gente joven, porque hay grandes aficionados y grandes melómanos y gente que apuesta y apuesta mucho y muy fuerte. Pero es cierto que necesitamos un relevo generacional. Claro. Eso es una realidad. Entonces yo creo que cada vez hay más iniciativas desde el punto de vista de hacer espectáculos específicos para niños, ¿no? Es algo que se lleva haciendo mucho tiempo. Yo, de hecho, tengo hechos muchos. Hice The Little Sweep en el Teatro Real, en Módena lo hice también, en Las Palmas, la Dulcinea también, que era sobre el Quijote, que te hablan del Quijote, así, era muy visual. Hice una preciosa el año pasado, L'Enfant et les Sortilèges de Ravel, que fíjate tú, todo transcurría en un iPad gigante. Y entonces nosotros, fue un trabajo muy peculiar, pero muy enriquecedor, porque nosotros íbamos de gris y era como si fuéramos parte del iPad. Y hacíamos gestos, y entonces los gestos que nosotros hacíamos de repente se pintaba atrás en el iPad. Ah, qué bueno. Entonces los críos estaban súper enganchados porque todo lo que sucedía eran todo efectos. Pero claro, una persona más del equipo era alguien que se encargaba específicamente de conectar todo y que aquello todo fuera coordinado. Imagínate, la coordinación era tremenda. Que bueno, que viene a ser para nosotros un aprendizaje nuevo, pero muy interesante, te quiero decir, y una manera de hacer crecer esto. Entonces yo creo que hay que llevar un poco la ópera al lenguaje de ellos. Y es cierto que ahora para ellos es todo muy efímero. Claro, de repente tienes que aguantar un aria que dura 12 minutos y al minuto 3 ya están todos como diciendo, siguiente, ¿dónde? ¿Sabes? Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor si lo ven como una isla donde tú te refugias, donde tú de repente vas y frenas. Quiero decir, tú, por ejemplo, cuando haces yoga, meditación, todas estas cosas que están tan en boga ahora, en realidad lo que haces es parar, mente en blanco. Pues si a lo mejor la ópera o el ir al teatro y de repente estar ahí esas 2 horas es un paro, me relajo, disfruto, escucho, un frenar de esta vida que llevamos de no parar, que es un no parar de estímulos, de cosas, de siempre tiene que pasar algo y si no me aburro. Que lo tomen como eso, como algo, y una conexión además con el pasado. No sé, estamos también tirando mucho de volver al pasado, y esto también pues es algo que... Es decir, somos más antiguos que el hilo negro. Esto es así, ¿no? Pero dentro de todo, yo las experiencias que tuve con niños que fueron a la ópera y tal, siempre hay algo que dicen, ¿pero esto cómo era? ¿Y esto de aquí? ¿Y cómo pasaba entonces esto? ¿Y dónde se escondía? Y siempre hay algo que llama la atención. A lo mejor, claro, la primera vez es una pincelada. Hombre, también te digo que hay que elegir muy mucho. ¿Qué obra? ¿Qué obra y cómo? Claro. O sea, por ejemplo, sobre todo en tu primera vez en el teatro. Pero claro, tú, por ejemplo, imagínate... ¿Cuál sería la primera obra que tú recomendarías a un joven? ¿Alguien de 20 años que... tú fuiste con 19 años? Yo vi Romeo y Julieta, un superclásico que sería maravilloso. O sea, Romeo y Julieta es un clásico, te lo lees y tal, de repente te plantas ahí y te cuentan... Porque pues es un clásico que existe hasta el día de hoy y películas seguirán
basadas en ese guión, ¿no? De más moderno o menos, pero eso es un clásico. Pero yo aparte de eso ya te digo, por ejemplo, un crío que, bueno, por lo que sea, por el modo de vida de la familia, que no tenga acceso al teatro o que de repente no sea, pues bueno, yo era uno de ellos, te quiero decir. Sí. Y de repente con el cole te ponen una actividad donde vas al teatro, te sientas allí y tal. Ya de repente, para un crío que nunca haya ido al teatro, no sé, al entrar ahí de repente te ves en un entorno que dices tú, uy, mira, qué aparente, que el terciopelo, no sé qué, la lámpara. O sea, ya de repente dices tú, uy, como experiencia, sí, dices tú, esto ya no es mi día a día, ya no es algo habitual. Ya dices, pues vamos a ver. Y de repente, pues mira, hay una orquesta y mira, tocan, mira qué instrumento será aquel. Te quiero decir, hay tantos estímulos para descubrir, hay tanto para descubrir, que de repente yo creo que en un crío que de repente ves allí y ver aquello, no lo sé, a mí me parecería fascinante. Claro. Que si yo hubiese tenido la oportunidad cuando era cría de que me hubiesen llevado al teatro, me hubiese parecido la leche. O sea, para mí aquello, vamos, yo veía Lluvia de Estrellas en la tele y aquello era lo máximo, claro. Que de aquello era lo que había. Entonces, no lo sé, yo creo que necesitamos a gente que se implique, necesitamos gente que viva en la música, porque además hay que también hacerles ver que la música es una profesión. A ver, yo cuando decidí cantar, para mí era una afición. Incluso empezando a cantar y haciendo mis pinitos era una afición, y yo estudiaba biología. Entonces llegó un punto en el que... Vale. Porque esto yo no me había quedado con ello cuando empezamos. O sea, tú empezaste a estudiar yo empecé a estudiar mi carrerita como todo el mundo, en plan de tú haces tu carrera y luego ya... ibas a ser bióloga... Pero esta cosa que tenemos de tú haces tu carrera y luego ya veremos, ¿no? Pero de repente yo estaba a la par. Claro, lo tenías como secundario, ibas a bodas, cantabas en bodas... Sí, yo hacía cosas, me llamaban, vamos a dar un concierto el sábado, venga, yo voy, vamos a irnos, venga, yo voy. Pero bueno, era una cosa así... Lo que pasa es que luego empezaron a salir audiciones, que son nuestros castings, se llaman audiciones, y entonces en las audiciones pues empezó a salir trabajo, pero trabajo ya remunerado, con giras, con tal. Y ya empezó a poder plantearse como un trabajo. No, llegó el punto en el que yo, como he hecho biología, si hubiese hecho otra carrera que no tuviera prácticas, pues no hubiese habido esa historia, ¿no? Ese contubernio, pero yo tenía prácticas de laboratorio, si no hacía las prácticas no me podía examinar. Entonces, pues tenía que decidir, porque no me podían aplazar las prácticas, no me podía examinar, y al final pues salió una gira de Fausto, me acuerdo que hicimos con Mario Gas, que la recuerdo todavía, tengo recuerdos de aquella historia. Íbamos en furgoneta por la red de teatros de España, anduvimos no sé cuántos teatros, pero lo recuerdo como si fuera ayer, o sea, era como, ¡buah! La experiencia era como estupendo esto. Y empecé así, dijimos, venga, vamos a parar este año la carrera, vamos a ver qué pasa y a dónde nos lleva esto. Y hasta aquí. La cuestión fue que de ahí salió otro trabajo, del otro trabajo salió otro, se hizo la bola más grande y ya al punto de que a día de hoy, toco madera, a ver si el año que viene acabo mi grado de música, que lo estoy haciendo ahora. ¿Sí? Bueno. Sí, porque claro, yo de repente, digamos, yo soy freelance total, yo estudié privadamente con mi maestra y todo, y luego marché a Italia, estuve 2 años, tengo unos papeles maravillosos que me dicen que tengo no sé cuántas horas de estudio de canto, pero es cierto que a nivel de papeles y oficial, titulación oficial, a nivel... no tengo nada. Y entonces, pues hace unos años ahí atrás dije, bueno, yo creo que vamos a intentar sacar el grado. Era una espinina también que tenía yo ahí. Y bueno, pues yo lo hago al revés, te quiero decir. En el grado te enseñan a salir al mercado laboral. Tú del mercado vas al grado. Yo del mercado laboral hago luego el aprendizaje. Pero bueno, está siendo muy enriquecedor también. Estoy haciendo, porque claro, bueno, esto ya lo sabe mucha gente y tampoco, o sea, a mí me pareció bárbaro, porque yo en su día también hice el paso al conservatorio para estudiar canto y bueno, no me admitieron en aquel momento. Pero bueno, a mí aquello me abrió el camino de que yo descubriera a mi maestra, porque mi idea fue ir con mi maestra, prepararme para la próxima, a ver si lo conseguía, y ahí me encontré también que me quedé. Son decisiones, quiero decir, en la vida suceden cosas y por la razón que sea, son decisiones... Qué bueno, ¿eh? Porque si hubieses entrado hubiera sido completamente diferente. No lo sabemos, claro. Es que ahí está la cuestión. Qué es bueno. Que no se sabe. Y claro, por ejemplo, para tener ahora mismo unos estudios superiores en el conservatorio, te obligan, o sea, tienes que tener una asistencia mínima. Y claro, cuando andas girando por ahí, es que no puedes, no hay estudio que lo pueda soportar. Y ahora desde la pandemia, como tenemos los estudios online, pues dije yo, este va a ser mi momento. Y entonces ahí estoy con los estudios online, que estoy dejando la vista en la pantalla del ordenador.
Pero bueno, disfrutando. Te corté, que estábamos hablando de los jóvenes Sí. y de las primeras veces en el mundo de la ópera, de ir a escuchar ópera, ¿no? Y esto lo voy a enlazar, quiero contar una cosa que lo voy a enlazar con la siguiente pregunta, y es que justo desde aquí, desde la Fundación, tenemos un proyecto que se llama Ópera en el Territorio. Ajá. Y una de las obras que lo hacemos en colaboración con la Fundación Ópera de Oviedo era llevar la Federica. Sí, pues las Federicas son estupendos, yo los Llevaron conozco. el Barbero de Sevilla y lo hicimos en Cantabria, porque la caja también está en Cantabria. Cierto. Y en Torrelavega, en el teatro sé. que tiene Torrelavega. Y lo llevamos también a pueblos, a Cangas de Onís y Navia. Y luego la gente que está en el territorio vino aquí y disfrutó de uno de los ensayos generales. Y este fue un proyecto muy bonito que hicimos el año pasado. Y quería con esto enlazar la pregunta de... Tú eres del territorio, tú no, como decías antes, yo no nací en Viena. No. Y nunca quise marchar de él. Eso es, y sigues teniendo una carrera internacional viviendo en un pueblo de Asturias. ¿Cómo es eso? Fíjate que yo creo que eso se da cada vez más, te quiero decir. Cuando yo me planteé estar aquí y no moverme de aquí, no sé, la idea era no marchar de aquí. O sea, yo soy una persona muy de raíces. Y yo necesito a mi gente, va por delante. Quiero decir, cada uno tenemos una forma de ser y yo los míos los quiero y los quiero tener cerca. Ya los tengo muchas veces lejos cuando no me queda otra y me voy. Entonces, claro, yo también tenía a mi maestra aquí, a la puerta de casa, porque claro, otra cuestión es que tengas que marchar a Madrid a estudiar, que tengas tu maestra en Viena o donde la quieras tener, entonces yo entiendo que a lo mejor ahí sí que te tengas que plantear un poco aquello, ¿no? Pero para mí venir aquí era respirar, era estar tranquila, es tener paz, era mi gente, era no dar explicaciones de quién eres ni qué haces, porque te llevan conociendo todos toda la vida, no tienes que dar explicaciones a nadie, cada uno somos quien somos. Y entonces, para mí eso es muy cómodo. No sé, yo siempre lo digo, soy de las pequeñas cosas, de las pequeñas grandes cosas. No necesito mucho para vivir, pero lo que necesito, lo necesito. Y sí, viví en el centro de Venecia, en el centro de Madrid, acabo de llegar ahora de estar 1 mes y medio, en el centro de Sevilla, de donde quieras, de Salzburgo, de muchos sitios. Pero al mes y pico necesito ver mi verde, mi casa, mi gente. Tu tierrina. Sí, y ahora mucha gente lo está haciendo, bueno, porque también los transportes mejoraron, claro. Hay otro tipo de... En Asturias de vez en cuando es complicado también que de hecho salir. Pero vamos ahí poco a poco. Poco a poco, vamos progresa adecuadamente, que se decía, poco, sí. Efectivamente. Pero claro, hay que ir poco a poco, pero te permite eso. Yo conozco muchos cantantes ahora muy reconocidos que viven pues, en un pueblín en la Toscana o en sitios pequeños donde tienen pues, un poco esa tranquilidad y esa calidad de vida. Sí. Y luego cuando tienen que salir, entiendo, ¿no? Yo creo que combina muy bien. Quiero decir, cuando estamos fuera vamos a 100. O sea, de estrés, de preocupaciones, porque eso, sales a lo que sales y bueno, no dejas de pasar por procesos de estrés, ¿no? Porque te expones a nervios, a tal. Y luego llegas aquí y de repente un poco de paz. ¿Cuánto tiempo estás fuera en el año? ¿De los 365 más o menos fuera? Pues depende, mira, hubo años de estar 2 mesinos, que esos son los maravillosos, como digo yo, los tranquilos, pero también tuve años de estar 9 meses fuera de casa, del tirón. Y claro, también te digo, por ejemplo, aquello del tirón fue, no me acuerdo, fue Sevilla, de Sevilla fui a Venecia y estuve en Venecia 3 meses, de Venecia fui a Palermo, de Palermo fui a Buenos Aires y luego volví. Yo ya no podía más. Claro. O sea, ya no solo por eso, sino cambia de casa, hoteles, comida, porque al final, bueno, ahora vas más a apartamentos y ahora ya tiras más de apartamentos y ya tú te cocinas y tal, pero si no, luego comer fuera diariamente, por ejemplo, en Argentina era como, madre mía, que hacen una parrillada de carne maravillosa, pero claro, era como, es que no puedo más, necesito una sopina o algo de lo que es mi madre. A eso me refiero, que al final echas de menos esas cosas. ¿Qué sueño como soprano te gustaría cumplir? Pues te voy a decir una cosa. Tengo la mala costumbre de nunca soñar. Quiero decir, sí que me gustaría ir a ciertos sitios, porque no, a ver, los grandes coliseos del mundo, pues sería maravilloso, ¿no? Pero si no llegan tampoco me sentiría... Te quiero decir, yo a día de hoy me siento bien pagada con lo que llevo vivido hasta ahora. Si vienen cosas nuevas y suman a lo que llevo hecho hasta ahora, obviamente... Pelear por ello y seguir hacia adelante, sin duda, eso siempre, ¿no? Pero en realidad me siento tan agradecida a la vida y creo que viví tantas cosas que para mí era impensable que pudiera vivir, impensable,
Que hay veces, fíjate que hay veces que reviso, bueno, ahora por cuestiones de la vida estoy en modo mudanza y entonces pues lo típico, se va sacando libros, CDs, cosas, y de repente ves cosas y digo yo, ¿esta soy yo? O sea, yo, por ejemplo, hay un DVD que se grabó con Ricardo Muti y el DVD lo tengo y tal, y el otro día lo encontré y dije yo, madre, o sea, ya no por tal, sino que digo, si yo estuve ahí. Y hay veces que como vas con tanta inercia, no disfrutas tanto los momentos, porque vas, no, ahora tengo esto, ahora voy a estudiar no sé qué, y de repente ahora me da la sensación de que sí que paladeo más las cosas y sí que lo disfruto, lo tomo con otra tranquilidad, pero yo creo que eso también te lo da los años y eso que cuando eres joven quieres llevarlo todo por delante, te lo metes toda la mochila y tal, y bueno, ahora sí, pero con calma. ¿Sabes lo que tienes otro tipo de actitud ante la vida? Yo creo, quiero pensar. ¿Tienes alguna anécdota en alguna ópera o alguna actuación que, yo qué sé, que te hayas quedado en blanco, que a alguien del público le haya pasado algo? Bueno, algo tengo así caídas, gracioso? tengo caídas. ¿Ah, sí? Como Mario Vaquerizo. Resbalones, en plan de... Sí, pero yo iba saliendo por la quinta y iba haciendo... ¡Pum! Me vieron ahí los gustos, pero sí, bueno, más allá de... Bueno, tengo también, fíjate, yo tengo... no soy supersticiosa tampoco, pero sí que tengo unos amuletos que llevan conmigo desde que empecé, bueno, fueron sumando alguno. Y llevo como un bolsín donde... Bueno, una cocina, nada. Y llevo un búho de madera que me regaló Miriam Gauchi, que fue la soprano que hizo conmigo la Mico Fritz, que fue la primera ópera que hice aquí en el Teatro Campo Amor, con la que empecé. Digamos que los días de estreno te dan, lo llamamos un toi toi toi, un regalín, en plan de simbólico, en plan de mucha mierda, como decimos nosotros, ¿sí? ¿no? Pero de mucha mierda, vamos a aclararlo, porque yo creo que es porque se decía antiguamente que si había mucha mierda fuera del teatro, público. Había mucho caballo, había mucho público. Había parné. Así es, bien dicho. Bien. Era por confirmarlo, quería confirmarlo con una soprano. Confirmado. Vale. Y entonces ella me regaló un búho de madera así y lo traigo conmigo siempre. Y luego me pasó en Sevilla, en el Teatro de la Maestranza, estábamos haciendo Bohème y tenía que subir a un primer piso, ¿no? Que había. ¿Sí? Y yo según iba subiendo por el primer piso, voy subiendo, y de repente digo, ¡ay! Y noté como algo en la espalda, me decía, ¿esto qué será? Bueno, canté a capital. Y cuando yo llevaba pues el típico traje de corsé así de época, vamos, que no. Y cuando me fui a quitar tal, encuentro un clavo perfectamente doblado, una L perfecta, que se me había metido por aquí, entre esto y esto, en mitad de la espalda. Y el clavo pues pasó a formar parte de mis cositas que llevo ahí, salvo cuando viajo con equipaje de mano, porque digo, no vaya a ser que me lo quite. Claro. Y tengo el clavo guardado a día de hoy, porque dicen que también hay una anécdota, o sea, un dicho que dicen que los clavos que se encuentran en el teatro torcidos, no sé si era, creo que era Pavarotti, no sé si era Pavarotti o... Creo que sí que era Pavarotti, que daban suerte los clavos. Si encontrabas una punta o algo así torcido y tal en el teatro, que dabas suerte. Y me lo guardé, lo tengo conmigo, pero es que se metió ahí, pero ahí. Y bueno, pues cosas de que se te rompe el vestido, que de repente se te desabrocha algo y tú vas cantando así en plan de voy a salir por aquí, abróchame. Esas cosas mil, porque bueno, hay veces que llevamos pues ropa con la que habitualmente pues trabajamos con volúmenes y con cosas que no son. Entonces, claro, pisaste algo, rompiste algo, cosas que pasan sobre la marcha. Afortunadamente tenemos unas chicas maravillosas, siempre hay chicos de vestuario que están al tanto de todo. Hubo el cambio más rápido, por ejemplo, de ropa de mi vida. ¿Sí? Pasó aquí en el Balo Masker, en el Teatro Campo Amor, que yo salía literalmente, hacía así, y en un minuto me pintaban la cara de dorado, me ponían una cosa, me quitaban unas cosas. O sea, era como tenía a 6, dos aquí, yo así. Y ¡pum! Otra vez fuera, era como... Eso lo recuerdo que era como... Wow, impresionante. El camerino... Quiero decir, eso en realidad si se pudiera ver lo que sucede por detrás, si se pudiera ver por delante, es alucinante. Es otro espectáculo. Es otro mundo completamente. Claro. Que eso también se está haciendo cada vez más. O sea, por ejemplo, nosotros... Últimamente, en las últimas producciones, cada vez hay más gente que, pues patrocinadores o escuelas de arte que van a ver a los ensayos, entonces entran y ven un poco cómo se trabaja, ¿no? Cómo se hace un poco las piezas, cómo se encajan. Por ejemplo, en el Teatro de la Zarzuela ahora, cada día que hicimos el conjunto, nosotros llamamos ensayo conjunto cuando yo entro a la orquesta y trabajamos todos juntos. Y venía cada día pues de un sitio diferente, pero venían y bueno, disfrutaban. Y nunca se iban, porque ellos a la pausa o tal podían marchar y siempre se quedaban. Entonces es maravilloso. Y lo que dices tú, que los críos se acercan a la ópera y a la zarzuela es estupendo.
Entonces, a ver, el trabajo que están haciendo también es críos cantando, fantasía. Si es que es una plataforma de lanzamiento. Es una plataforma para decir que esos trabajos existen. Y son trabajos. Sí, No que son se puede vivir de aficiones, ello. son trabajos. Eso, quiere decir, la música durante mucho tiempo, tanto, y los músicos igual, ¿eh? O sea, la música es que es una profesión y una profesión súper digna. Maravillosa, además, ¿eh? Entonces, tenemos que empezar a entrar un poco más con la cuestión de que no somos tunantes, trabajamos y hay un montón de trabajadores dentro del teatro. Pues eso, tienes el regidor, cantantes, vestuario, maquillaje, peluquería, tramoyista, técnicos. ¿Qué es un tramoyista? Pues los tramoyistas son los que están por detrás moviendo la tramoya, moviendo, pues cuando baja y sube. Como poleas. Cuando baja, son técnicos. Sí. Pero todo lo que sucede, los cambios de cuando bajan el telón y de repente aquella aparece y hay otro escenario, pues todo eso Son lo los hacen. tramoyistas. Vale. Mueven la tramoya. Y una de las cosas que más me impacta es el tema de los diálogos, que me parecen diálogos larguísimos, cantados, moviéndoos y que lo recordéis todo. Y además en italiano o en alemán. O en francés o en ruso. Claro, tú no hablas italiano. No, italiano sí. Italiano sí, y francés allí, sí. pero sí. alemán, ¿has Alemán hecho obras no. en alemán? Sí. Y en ruso y no hablas ninguna de las dos En idiomas. ruso no, pero en alemán sí que hice y, hombre, conoces la fonética, la manera de hablar, pero con todo mi respeto, los alemanes, muy difícil. Yo ya decidí que el repertorio alemán sí, pero muy complejo. Claro, porque te pones a estudiar algo de memoria. Claro, sí, de memoria, bueno, no tampoco, porque a ver, yo lo que cuando cojo una partitura, sea en el idioma que sea, creo que es fundamental saber qué dices en cada momento y qué palabra significa qué. Yo no te puedo transmitir un mensaje si no sé qué mensaje te estoy dando. Sí. Entonces, claro, es cierto que como tienes el tiempo que tienes para poder estudiarlo, normalmente te viene con tiempo, estamos hablando de un año, pues tienes que hacer un trabajo de campo primero de me voy a acercar a esto, voy a leer la novela de dónde proviene esto, si es que la hay, porque la mayoría de ellos están basadas en leo el original, me meto en esto, traduzco todo, veo tal, intenciones, personajes. Te quiero decir, tú tienes que hacer una lectura muy en profundidad de todo lo que pasa ahí. Pero eso yo me quedo con español, francés e italiano. Si tengo que elegir, ¿eh? Bueno, y por ir cerrando, quería hacerte unas preguntas así rápidas. Vale. Así que vamos allá. Venga, ¿vale? venga, a ver si me la sé. ¿Instrumento favorito? Uy, instrumento favorito, yo te diría que el cello. Me parece el instrumento más cercano a la voz. Canta, me encantaría. O sea, de hecho, si tuviera paciencia y tiempo en algún momento de mi vida, me encantaría aprender a tocar el cello. Cuando acabes el grado de... No, necesito pararte con la cabeza ya loca. Pero el cello. ¿Compositor favorito? Puccini, no hay duda. ¿Obra favorita? La Bohème. ¿Teatro favorito? Teatro favorito. Me lo pones difícil. No lo sé, yo iría a los clásicos. Romeo y Julieta siempre en todas sus versiones. Bien sea West Side Story, clásico, Romeo y Julieta. Venga. Vale. ¿Qué música escucha una soprano? La que ponen en la radio. Aparte de ¿En los 40 o en Radio Nacional Clásica? No, ahora creo que traigo Kiss FM o algo así, que son los 80 o algo así. Pero no es Radio Nacional Clásica. No. Y la última, ¿es mito o realidad? ¿Podéis romper una copa de cristal? Uy, depende de la frecuencia. Quiero decir, tendría que ser un cristal muy determinado, un grosor muy determinado que impacte con la frecuencia de tu voz. Lo que sí puedes hacer es mover cosas. ¿Qué dices? Sí, quiero decir, por frecuencia. Yo sí tengo a lo mejor estar cantando en casa y de repente el tapón de una colonia que lo tienes aquí encima se desplaza y cae. O un cuadro que de repente... Esas cosas sí pasan. Sí, eso sí que lo tengo vivido. Pero lo del vaso... Tiene que ser un grosor de cristal muy determinado, de una manera muy concreta. Pero sí que por simpatía y por frecuencia y tal, hay cosas que a veces sí. Eso sí pasa. O vibra. A lo mejor algo metálico que tengas, vibra. Mi profe tiene algo, una lámpara o algo que a veces cuando cantamos hace y vibra. Qué bueno. Por simpatía. Le caemos bien. Bueno, Beatriz, pues hasta aquí. 1.000.000 de gracias. Gracias a vosotros. Creo que ha quedado un podcast fantástico, súper interesante y oye, pues conocer más de cerca a una soprano que además de aquí del territorio de Asturias y con esta experiencia pues es un lujo agradecerte este tiempo que nos has regalado. Yo os agradezco a vosotros por apoyar a la cultura y por lo que hacéis desde vuestro lugar.
que sois justos y necesarios y nos hacéis mucha falta y ahí estáis. O sea que muchas gracias por invitarme y por tenerme aquí. Muy bien. Pues nada, esperemos que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo con más. Chao, chao. ¡Pum! Ya está. Impresionante. ¡Guau! Súper chulo, ¿eh? Bueno, yo, como eso que cuento siempre porque es mi vida, pues... Maravilloso. Me ha encantado. Pues nada, Qué hacemos chulo. segunda parte.